La palabra de Dios la leo con ustedes. Génesis 7, 23. Y dice la buena palabra de Dios: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Amén. Tome su asiento, por favor. Esta tarde, cuando yo leo Hechos 9:31, encuentro el texto bíblico que después de una tremenda aflicción, de una tremenda angustia, de una persecución que la iglesia primitiva había pasado a raíz de Pablo, de Saulo de Tarso. Cuando veo el capítulo 9 de Hechos, encuentro que hay una iglesia que ha estado afligida, angustiada, desesperada. Pero ya en el versículo 31 encuentro que dice, después de que la conversión de Saulo por el Señor Jesucristo se ha dado, ahora el versículo 31 de ese mismo capítulo termina diciendo que las iglesias tenían paz en toda Judea, Samaria y Galilea. O sea, había una tranquilidad en la iglesia del Señor después de la conversión de Saulo. Esto me ha traído a mi corazón de que no es algo así como que lo que estamos pasando nosotros, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz, un tiempo donde usted y yo podemos salir tranquilamente y no nos sentimos afligidos por ver alguna persona con malas intenciones. Parece que nuestro país ha entrado en esto y estamos en eso. Pues yo creo que el relato bíblico de Hechos 9 tiene que ver mucho con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos paz, ahora tenemos tranquilidad, no andamos angustiados, ni afligidos, ni desesperados, y pues estamos tranquilos. Pues es tiempo de que la iglesia comience a ser edificada, como dice el versículo 31. Las iglesias tenían paz en ese entonces y eran edificadas, fortalecidas y encaminadas y enseñadas en el camino del Señor. Y dice que se acrecentaban y se fortalecían. Cuando las iglesias están tranquilas de que no hay angustias y persecuciones, el libro de Hechos me dice a mí que la iglesia debe de ser edificada. ¿Para qué? Para que se fortalezca. Entonces, porque cuando estás angustiado, cuando estás afligido, buscas al Señor por la angustia, la aflicción o la necesidad que estás pasando. Y entonces veo que se te resuelve toda esa situación. ¿Te alejas del Señor? Pues no. Si hemos venido en esa circunstancia, es bueno que seamos enseñados, edificados y fortalecidos a través de la palabra. ¿Dicen amén a eso? Entonces, cuando yo les leo el versículo 23 que dice, así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Si ustedes analizan, dice, no menciona los peces, porque era difícil destruirlos en el agua. Por eso los grandes monstruos marinos todavía se siguen mencionando. Pero igual, sigue diciendo, y fueron raídos desde la tierra y quedó solamente Noé. La traducción de la Biblia en Jerusalén, esta última parte dice claramente, la Biblia de Jerusalén, solamente Noé quedó vivo y todos los que con él estaban en el arca. Me llama la atención la versión esa de Jerusalén, porque es específica, mencionando a Noé que quedó vivo con los que estaban en el arca. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ha llegado el momento de que ustedes
entiendan o sean enseñados, edificados, y comenzamos a descubrir mucho más de lo que hay en la palabra de Dios. Hay una ciencia teológica que se llama hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia, es una rama de la teología. La hermenéutica son las leyes y normas de interpretación que debe de tener la persona cuando lee la escritura o cuando quiere aplicarla. O sea, eso es algo fundamental, porque usted no puede solamente estar tratando de interpretar la Biblia a su manera, como han hecho los falsos testigos de Jehová, que han abolido esas normas. Pero dentro de la hermenéutica, que como ya les digo es una rama de la teología, existe una parte que se deriva de ahí que se llama tipología. La tipología bíblica, en otras palabras, la tipología es el mismo simbolismo bíblico. Pero la tipología se ha considerado un simbolismo profético. Ojo con eso, porque la tipología bíblica te está poniendo un símbolo, ya sea de un evento, de leyes o del mismo pueblo de Israel, pero que el trasfondo de ese símbolo es algo profético tocante a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entramos al arca de Noé. Por ejemplo, si ustedes ven, el diluvio es un símbolo del juicio divino sobre los pecadores. Amén. Si ven el arca, es un símbolo profético de Cristo. Y ya lo voy a explicar. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera el diluvio es el resultado de la decisión que Dios tomó en Génesis 6, 13 o 14, cuando dice: he decidido destruir a todo ser viviente. Entonces, el diluvio es símbolo profético del juicio, tanto de allá como era, y del juicio venidero que está por llegar a la tierra. Pero el arca, fíjense qué interesante, porque ahora ustedes van a ver lo que es el simbolismo y la tipología. Porque ¿de qué me sirve venir a regañarlos, a maltratarlos, si pueden ser edificados y enseñados? Algunos quizás no les va a parecer, pero a mí sí me interesa que ustedes vean. ¿Por qué? Porque el arca, cuando Dios dice que ha decidido destruir a toda la raza humana con los animales, le dice a Noé: hazte un arca. O sea, antes de que caiga el juicio divino, Dios ya está preparando el arca. Y esto debe de quedar, porque es una profecía, una tipología profética en cuanto a Cristo. No crean ustedes, hermanos amados, que la salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue ese momento cuando Adán y Eva pecan, que Dios dice: pondré enemistad entre tú y la simiente en tu simiente, y ella te va a partir la cabeza. No. Dios no tomó el sacrificio de Cristo en ese momento cuando surgió el pecado. No, Apocalipsis capítulo 13 dice: y el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que Dios, desde antes de que surgiera el pecado, desde antes que la maldad se multiplicara, ya Cristo estaba destinado para ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como Dios le dijo a Noé: hazte un arca porque voy a mandar un diluvio. O sea, a Dios
el arca se hizo antes que lloviera. Cristo vino a morir antes de que caiga el juicio divino sobre la tierra. Pero Dios, desde antes de la fundación, Apocalipsis lo menciona como el Cordero de Dios que fue inmolado. Entonces, cuando veo, como les decía en Génesis 13:14, dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Comienza a prepararse el arca. Fíjense que si el arca es un símbolo o tipo de Cristo, dice que cuando Noé comenzó a construir el arca, comenzó a prepararla de madera de gofer, 300 metros para allá, 150 para allá. Entonces, cuando ya ese cajón estaba con la primera planta, la segunda planta, la tercera planta, ahora venía lo más significativo, que calafatearla con brea por dentro y por fuera, de manera que el arca estaba siendo preparada para soportar las embestidas, las tormentas, los huracanes, las inmensas olas que le iban a pegar cuando fuese el diluvio. Y eso era a raíz de que esa madera estaba protegida con brea por dentro y por fuera. Y es por eso que nosotros vemos que de alguna manera la palabra calafatear es una palabra hebrea que significa cubierta, o sea, como una tapadera. Pero la brea habla de expiación. O sea, hermanos amados, cuando hablamos de una cubierta, estamos hablando de la tapa o la tapadera que se le puso al arca del pacto cuando fue creada. Cuando Dios le dijo a Moisés: hazte una caja de madera y definitivamente báñala de oro, y le harás una tapadera con 2 querubines, uno viendo hacia el otro, y la pondrás sobre la caja. A esa tapadera Dios le llamó, oigan bien, propiciatorio. Y por eso el propiciatorio es una tapadera, lo que tapa. Entonces, cuando vemos allá, el arca estaba prácticamente protegida por fuera y por dentro por todas las adversidades que conllevaba el juicio. Esto se los explico porque de alguna manera, cuando el arca del pacto fue hecha ya de madera de acacia, bañada en oro, con la tapadera del propiciatorio, los 2 querubines enfrente, dentro de la caja del arca del pacto se metió un recipiente con maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que había reverdecido. Entonces, cuando el arca estaba, se mete el maná, se mete las tablas de la ley y se mete la vara. Cada una de esas cosas que estaban dentro del arca simbolizaban algo del recuerdo. Por ejemplo, el maná fue el resultado de la murmura, de la rebelión del pueblo de Israel en el desierto. Definitivamente dicen: tenemos hambre, añoramos la carne de Egipto, los pescados, anhelamos los ajos, las cebollas, etc. Dios dice: les voy a mandar codornices y maná. Pero entonces el maná surgió como una figura, como un evento de una murmura, de una rebelión. Más adelante lo vemos, ya casi definitivamente ellos relinchando más. El maná comenzaron a molerlo, a cocinarlo, a darle vuelta, a echarle aceite. O sea, ellos comenzaron a hacer lo que quisieron y Dios se molestó mucho por eso. Entonces dijo que ese maná debería de estar ahí en el arca como si
símbolo de murmuraciones, rebeliones del pueblo hacia el Dios de los cielos. Luego dice que metan también las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque era el resultado de la rebelión, de la idolatría que el pueblo había tenido. Cuando Dios está con Moisés allá, definitivamente 40 días el pueblo se rebeló, adoró un buey y hicieron fiesta pagana. Y entonces Dios pidió que se metiera eso para recordar la rebelión idólatra que el pueblo había tenido. Ahora está la vara de Aarón, donde definitivamente, hermanos amados, hay una rebelión por un hombre llamado Coré. Este Coré dijo: ¿acaso no somos santos nosotros? Y sobrepasó autoridades. La vara simbolizaba rebelión de la autoridad, y allí estaban, pero la tapadera, el propiciatorio, hacía que no se vieran esas cosas. Por eso estaba la tapadera sobre eso, y de esa manera Dios vivía tranquilo. Allá en el arca surge lo siguiente. Cuando vemos que el arca está terminada, Dios le dijo a Noé: hazle una puerta al costado. Ojo, que no le está diciendo que le haga la puerta en el centro, sino que hazla al costado. Y Noé hizo la puerta del arca al costado. Eso deben de entenderlo, que era la única puerta por la cual podían entrar los animales y las personas para salvarse del juicio divino. Pero en Cristo está en la cruz del Calvario, ya muerto, y llegó un soldado y con una lanza le puyó el costado al lado, y del lado del costado de Cristo brotó sangre y agua. Amados, pero una lanza no es un cuchillo el que te meten. La lanza tiene una punta gigantesca con la cual te atraviesan totalmente. Entonces el hoyo que se le hizo a Cristo en el costado era grande, y eso debe de entender. Alguien dijo, y a mí me impactó cuando dijo esto, y lo leía ahí, hermanos amados, dijo que ese costado abierto de Cristo era el camino directo al corazón de Dios, porque fue al costado del corazón. Entonces esa abertura que le hicieron a Cristo era la puerta para llegar al corazón de Dios. Así Dios dijo: háganle una puerta al costado, al arca. Y así se hizo. Entonces quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo y entramos por esa puerta, vamos directo al corazón de Dios, porque por eso se le abrió a Cristo el costado. Ahora, siguiendo nosotros en nuestro análisis de esta tipología, el arca ya está construida, calafateada, la digo despacio porque cuesta, con brea por fuera y por dentro. ¿Sabes que hay algo que tal vez nosotros, por eso me gusta estudiar, y es bueno que ustedes y yo tengan sus Biblias ahí, porque hoy que andamos evangelizando es necesario que ustedes por lo menos recuerden algo. Dice que cuando ya está todo listo, Dios le dijo a Noé, capítulo 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Punto. Sigue, por supuesto. Pero le dijo: entra tú y toda tu casa al arca. ¿Sabes lo más maravilloso que está pasando ahí? Que Dios había entrado al arca
cuando ya estaba recién terminada, la revisó, vio que el diseño que él había pedido era ese, vio que la brea estaba bien aplicada, la revisó bien, y cuando Dios ha revisado el arca por dentro, entonces le dice a Noé, entra. Lo está llamando, entra. No sé si pueden verlo conmigo, pero Dios está en la entrada, adentro del arca, y le dice: Noé, entra. Lo está llamando. Y aquí hay dos palabras que debo de explicarle. Una es que te digan ven, y otra es que te digan ve. Si Dios le hubiera dicho a Noé: ve, entra al arca, le estaba diciendo: yo no voy a entrar al arca, solamente ve tú con tu familia. Pero no, Dios le dijo: ven, entra Noé, tú y toda tu casa, entra, ven, ven. Por eso nosotros vemos que cuando Noé ha entrado, y todos los animales también, dice la escritura, y Dios cerró en la puerta. Y nosotros hemos estudiado que la puerta fue cerrada de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué seguridad había ahí? Estaban todos dentro del arca, hermanos, y comienza el diluvio. Pero cuando tú ves geográficamente lo que pasó en el diluvio, dice que las cataratas del cielo fueron abiertos y los cimientos de la tierra también fueron abiertos. O sea que fue un cataclismo, no fue terremoto, cataclismo, niveles grandes de terremoto. Fue un cataclismo tremendo, que la tierra se abrió, los cielos también se abrieron, y las cataratas de los cielos brotaron con agua, y la tierra brotó agua también, y ese gran terremoto inundó la tierra, y comenzó el diluvio, y comenzaron las grandes olas a golpear y a golpear y a golpear el arca. Pero bendito sea Dios, porque el juicio comenzó a caer sobre la gente malvada, antidiluviana. Los pecadores fueron castigados, pero dentro del arca, Noé, su familia y los animalitos estaban confiados, porque quien estaba sufriendo todo el castigo, todo el juicio de Dios, era el arca, el arca, el arca. A su nombre, a su nombre. Si puedes verlo, todos los que estaban adentro del arca no se preocuparon. Los lomos del arca soportaban las embestidas de las olas. Los vientos huracanados pegaban sobre las paredes del arca. Y ya te dije que era un símbolo profético de Cristo. Por eso Colosenses dice que todos los que estamos en Cristo estamos seguros. Y por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, y Él es nuestra arca. Nosotros estamos dentro de Cristo, y Él ha sufrido todo el castigo, el juicio de Dios sobre el pecador. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Nosotros, si bien es cierto, estamos ahí en Cristo, Él, sobre sus lomos cayó todo el castigo, como dice el libro de Isaías claramente. Mas Él molido fue por nuestras rebeliones. Cristo soportó todo lo que Dios pudo enviarle. Pero nosotros estamos en Cristo, y se acerca un juicio divino sobre este planeta. Y créame que la gente que no esté en Cristo definitivamente será testigo de la ira del Dios Todopoderoso que ha de caer sobre la tierra. Dios estaba llamando a Noé, le dijo: ven.
porque Jehová estaba dentro del arca. ¿Y sabe lo maravilloso de todo esto? No es que todo eso pasó así, no, sencillamente después de 40 días dice que cesaron las aguas. O sea, fue un juicio de 40 días. Y esos 40 días el arca soportó todo el castigo del agua, del viento, del mar, de los árboles que le golpeaban, porque todos esos huracanes tuvieron que arrancar árboles. El agua subió 20 codos arriba de cada montaña. ¿Sabes? Que cuando cesó eso, dice que entonces las aguas comenzaron a bajar. Pero el texto que les leía es que solo Noé y su familia fueron salvos. Ahora, ¿salvos de qué? Salvos de la maldad, de la depravación, de la degeneración que había en el tiempo antediluviano. La palabra establece, capítulo 8 de Génesis, que el arca reposó sobre el monte Ararat, en la altura. Y eso debe de motivarnos a nosotros, porque Cristo, cuando resucitó, subió no al monte Ararat, sino al trono de Dios, y se sentó a la derecha del Padre. Y por eso Él establece que nosotros estamos sentados con Cristo en gloria. El arca era como un nuevo nacer, igual que Cristo en su resurrección. De manera de que cuando veo esto, solamente puedo ver esa tipología, ese simbolismo profético de allá en la iglesia. Por eso Cristo lo recalca cuando dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús no está ignorando el pasaje bíblico de Noé, sencillamente lo está afirmando. Y una de las cosas lindas es que nuestro Cristo prometió llevarnos a la eternidad. Amados, nosotros tendríamos que haber sufrido todo el castigo del juicio de Dios, pero en Cristo estamos seguros. Si nosotros deseamos salirnos de Cristo, sencillamente caerá el juicio de Dios sobre tu vida. A nadie en el arca se le antojó, ni aun los animales más venenosos, feroces, carnívoros que habían en la primera planta, se les antojó salirse de ahí. Sabían que si se salían de ahí, se ahogaban. Y yo digo, la iglesia del Señor tiene de todo. Amén. La Biblia solo dice trigo y cizaña. No, pero nosotros sabemos que hay culebras, hay de todo aquí, ¿verdad? Alacranes, escorpiones, sapos, de todo. Gente que definitivamente no. Pero no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Si a Pedro le dijeron, cuando vio un montón de animales que venían, dijo: mátalos y cómelos. No, le digo yo: nunca comas por, nunca comí por lo inmundo. No llames inmundo, ¿verdad? Lo que yo ya limpié. No lo llames así. Entonces, pero allá en el arca sí habían culebras, había alacranes, lagartos, bueno, toda clase de animal carnívoro. Hasta el mechudo ese de Don León andaba ahí. Y yo me imagino viendo las ovejitas, no, dame la cosa, ¿verdad? Pero decía: no, me van a echar para afuera, mejor no. Y ahí estaba. Nosotros somos tan bendecidos en Cristo, y yo les pido de favor que logremos establecernos con convicción, porque Cristo pronto viene. Damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.